Y el tema de esta enseñanza le he puesto, ¿cuál es el motivo de mi oración? Y vamos a abrir nuestras Biblias o Torá ahí en el libro de Deuteronomio o de Barín, en el capítulo 3 en adelante, verso 23. Nos dice la Torá: en aquella ocasión supliqué al Señor, tu Señor y Dios, has comenzado a mostrarle a tu siervo tu grandeza y tu poder. Pues, ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra capaz de hacer las obras y los prodigios que tú realizas? Déjame pasar y ver la buena tierra al otro lado del Jordán, esa hermosa región montañosa y el Líbano. Pero por causa de ustedes, el Señor se enojó conmigo y no me escuchó, sino que me dijo: basta ya, no me hables más sobre este asunto. Es increíble que una persona tan elevada como Moisés, que aquí dicen los sabios que 515 veces Moisés le suplicó al Eterno que lo dejara entrar a la tierra prometida, y este Sadik, este justo, recibió una respuesta contundente y totalmente negativa. Hachén le dijo: basta, no me sigas insistiendo con esta plegaria, porque estoy enfadado, estoy enojado por la desobediencia que ustedes han tenido. Si a Moisés le dieron esta respuesta negativa, siendo una persona, un sadik, un justo de alto calibre, ¿qué nos espera a nosotros realmente? Ahora, este libro de Deuteronomio es un libro que lo escribió Moisés. No fue una transmisión de parte del Eterno para el pueblo de Israel, sino que nuestros sabios nos han enseñado que los primeros 4 libros de la Torá fueron transmisión de Akadosh Baruj Hu para Moisés, y así transmitirlo al pueblo de Israel. Pero el último libro, el libro del Deuteronomio, lo escribe Moisés con la siguiente razón o el siguiente propósito. El pueblo de Israel está a puntos de entrar a conquistar la tierra prometida. Y aquí hay una generación nueva, una generación fresca. Y Moisés toma las partes más importantes de toda la Torá, de toda la peregrinación desde que salieron de Egipto o su recorrido por el desierto, y Moisés saca lo más importante, las instrucciones que le van a permitir al pueblo de Israel entrar a la tierra prometida, y que esta generación no cometa los mismos errores que cometieron sus padres, que por esa desobediencia, que por su orgullo, que por su rebeldía, por sus quejas innumerables que tenían ahí en el desierto, por esa razón fue que Moisés no se le permite entrar a la tierra prometida. También Moisés se baja al nivel del pueblo de Israel y golpea la roca en vez de hablarle. Y por todas estas cosas, el Eterno no le concede a Moisés entrar a la conquista. Ahora, aquí vemos a Moisés rogándole nuevamente al Padre por el hecho de entrar a la tierra prometida. Ahora, el Eterno le dice que ya esto era suficiente, que si seguía pidiéndole se iba a enojar. Hay hartos misterios y secretos con respecto a esto. ¿Por qué Dios no le permite entrar a Moisés a la tierra prometida? Una de esas razones es que el pueblo tampoco tenía los méritos suficientes para que Moisés los acompañara a la tierra prometida. Por otro lado, Moisés quería entrar para construir el templo, el tabernáculo, y que la era de Mashiach se estableciera. Y por esas razones también Dios dijo: este pueblo todavía no está preparado para entrar. Pero sin embargo, lo que me quiero enfocar hoy es sobre la importancia de la oración. En hebreo, oración nosotros le llamamos tefilá, y viene de la raíz unir pedazos, unir fragmentos. Y cada vez que nosotros hacemos nuestra tefilá, nuestra oración, nuestro rezo, nuestra plegaria, lo que estamos haciendo es uniéndonos nosotros, nuestros fragmentos, nuestros pedazos al Dios infinito. Entonces, cada vez que nosotros oramos, tenemos que tener esa conciencia, esa kavanot, esa intención de que me estoy uniendo a una fuerza superior o a un nivel de elevación espiritual, y me estoy uniendo
al Eterno. Como dijo nuestro maestro Yeshua, mi Padre y yo somos uno. ¿Y cuándo sentía esa unidad? A través de la conexión espiritual. El Rebbe Nachman de Breslau nos enseña, sobre todo en este pasaje, lo siguiente, que cada vez que nosotros oramos, hacemos nuestra tefilá, tenemos que tener una conexión genuina, llegar a conectarnos con Él, tener ese debekut, que quiere decir sentir que nos estamos uniendo al Eterno. Eso quiere decir debekut, sentir que nos unimos en un solo sentir, en una sola unidad, que ya nuestra esencia desaparece y nos unimos a la infinitud de nuestro Dios. Pero ¿cómo llegamos nosotros a sentir eso? ¿A quién no le ha pasado que muchas veces nos estamos entrando a orar y no sentimos nada? A veces la gente espera sentir un fuego, espera sentir una corriente, espera sentir un escalofrío para realmente creer que se está conectando a algo espiritual. Pero muchas veces pasa que no sentimos nada. Hay días en que cuando me toca orar, cuando oro no siento nada, no siento esa presencia, pero eso no limita que yo siga cumpliendo con esta misma de buscar al Eterno, de orar, de rezar, de meditar a través de su Torá, de sus palabras. Y en algún momento ocurre que cuando me postro o me siento a orar, recibo inmediatamente esa conexión, la siento. Entonces nosotros lo que no tenemos que hacer es desenfocarnos, desanimarnos cuando no sentimos nada, sino que tenemos que tener esa conciencia de que a través de la tefilá, a través de nuestros rezos, nos estamos conectando a una fuerza mayor, a una dimensión espiritual que no la podemos ver, porque en lo natural es imposible. Muchas también de las personas que transgreden ciertos principios espirituales no se sienten con la energía o no se sienten capacitados o aptos para orar. Dicen, es que me siento pecador, es que hoy no siento santidad, entonces ¿cómo voy a venir a orar si no me siento preparado, no me siento santo? Es como que la persona dijera, me siento tan enfermo que hoy no voy a ir al hospital, sino que es la mejor oportunidad para conectarte con el Eterno, sobre todo cuando sientes que has transgredido o no te sientes preparado. Entonces, la persona, ¿cuándo va al médico? Cuando realmente siente dolores, no cuando está sano. Entonces, pero la tefilá, la oración tiene que ser algo continuo, algo constante. Ahora, realmente, ¿cuál es el motivo de nuestras plegarias? ¿Para qué nosotros oramos? Lo primero que tenemos que dejar en claro es que oramos para tener una conexión directa con el infinito, con el eterno, para conectarnos con la divinidad. Ese debe ser nuestro principal objetivo. Después, de ahí en adelante, ¿qué pasa con la gran mayoría de las personas? Vamos a la oración, a la tefilá, con agendas personales. Y es ahí donde tenemos que aprender a tener cuidado, con las agendas que llevamos para conectarnos con la divinidad. Y por esa razón, muchas de nuestras plegarias no son contestadas. O por otro lado, cada vez que oramos y tenemos respuesta, ¿por qué esa respuesta no soluciona la raíz de ciertos problemas? Y eso es lo que yo quiero compartir hoy día con ustedes. Aprender a elevarnos en una conexión genuina y aprender a orar desde una posición y desde una intención correcta. ¿Ok? Las personas, por lo general, siempre oran desde la posición de carencia. Por ejemplo, Padre bueno, sáname. Ahí ya está manifestando una posición de carencia, de enfermedad. O le piden al Creador que les supla una necesidad externa, ya sea una falta de hogar, falta de trabajo, falta de pareja, pero muchas de las personas ven su necesidad
y creen que Dios es un botón de pánico, que cada vez que tengo un caos, tengo un problema, una situación negativa, aprieto este botoncito llamado Dios, llamado Padre, y Él tiene la obligación de responderme. Muchos se acuerdan de su Padre Celestial solamente cuando tienen una necesidad, solamente cuando tienen una carencia, cuando algo les falta. Y aquí hay un secreto que quiero compartir con ustedes, que cada vez que alguien se sitúa en una posición de carencia, ya sea de una falta de algo externo, ya sea de salud, ya sea de prosperidad, de bendición o del área que sea, cada vez que tú vienes a la plegaria, a la tefilá, a la oración, situado desde la posición de carencia, ocurre lo siguiente, que aunque el Eterno te responda, lo que va a pasar en tu vida es que vas a traer más carencia en un futuro. Porque hay algo que se llama fuerza de gravedad. Y esto no se puede divorciar de la espiritualidad o de la forma en cómo trabaja el Eterno. Quiero que me tengan paciencia para explicar esto un poco. Hay algo que se llama fuerza de gravedad, que uno atrae lo que uno es. Y en la Torá hay un nombre que nosotros cuando leemos sobre todo el Bereshit, el libro de Génesis en adelante, uno de los nombres más recurrentes que ocupa la escritura para referirse al Eterno es Elohim, que hace referencia a un Dios justo, a un Dios creador y de justicia. Y ese término, o ese Dios, o ese nombre llamado Elohim, también lo vamos a ver y se le atribuye también a los ángeles, se le atribuye a los jueces, se le atribuye también al universo ese nombre Elohim, porque ellos toman la responsabilidad o el atributo dado por Hachem para que ellos cumplan una función de justicia. Entonces, cuando en la escritura se hablan de jueces o de atributos que van a poner ciertas cosas en orden, se ocupa el nombre Elohim. Por esa razón, el universo también se le es llamado Elohim, porque él pone en orden la siembra y la cosecha. Lo que el hombre anhela, eso lo va a traer. Eso se llama ley de atracción y eso no está divorciado de la espiritualidad. Es un sistema que Dios crea para bendecir y darle al hombre exactamente lo que el hombre se merece, más ni menos. Entonces, cuando ocupando esta herramienta, este concepto de ley de atracción, vengo a la plegaria, vengo a orar desde una posición de carencia, el universo o Hachem me va a bendecir, pero tarde o temprano la raíz no se solucionó, sino que más adelante voy a seguir teniendo enfermedad y voy a seguir teniendo carencia. ¿Por qué? Porque estoy situado desde una posición de carencia, estoy jalando lo que yo soy. Entonces aquí tenemos que aprender a usar con exactitud la palabra, las herramientas espirituales. Para eso es la cábala, la sabiduría de los misterios que están en la Torá para aprender a cómo jalar, cómo atraer el milagro, cómo atraer bendiciones. Entonces, ¿cómo debemos de orar para que Dios nos responda? Para salir de esa posición de carencia o de escasez. Por eso es que las personas que oran siempre están, Padre, bendíceme. Padre, ayúdame. Padre, prospérame. Y siempre está la oración del Cordero, como le llamamos, la oración del me. Bendíceme, prospérame, aliéntame, susténtame. Y toda la oración que quiere el ser humano es solamente recibir. Y aunque Dios te bendiga, tarde o temprano sigues en la misma posición. Entonces, hay una forma de poder orar para que Dios nos bendiga. Y es desde la posición de agradecimiento. Entonces, cuando sé y sabemos que tenemos necesidades, ahí es donde tenemos que usar la sabiduría y el lenguaje del agradecimiento, porque el agradecimiento automáticamente te sitúa en una posición de prosperidad, te sitúa en una posición de bendición.
No tengo trabajo, pero yo en mi oración, en mi rezo, le digo, Padre, gracias por el trabajo que me has dado. Eso hace que el universo me dé a mí lo que yo estoy atrayendo y me ponga en una situación de gratitud. Y tarde o temprano voy a tener más recursos para agradecer. Solamente agradece a aquel que tiene o ha recibido algo del cielo. Entonces aquí tenemos que aprender a usar la emuná y la fe y cambiar el lenguaje. ¿Cuál es la forma? Padre, gracias por lo que me has dado. Gracias por el trabajo, gracias por la salud. Muchas de las enfermedades que el ser humano tiene se las atrae él mismo por la falta de aprender a declarar positivamente. Hay gente que tiene un dolor y lo primero que empieza a orar es, Padre, sáname cualquiera sea mi enfermedad. ¿Quién no ha escuchado alguna vez ese tipo de oración? Padre, sáname porque quizás tengo un resfriado, quizás tengo una gripe, sáname de este COVID o sáname de esta enfermedad. Y a veces tú le pones el nombre a la enfermedad y muchas veces ni siquiera la tienes, pero estás atrayendo a tu vida algo que quizás nunca lo tuviste. Y ese dolor, que a lo mejor era por desabrigarte, por violar las leyes de la temperatura cuando trotas, transpiras y sales afuera, y eso de cambio climático te produce a ti una especie de catarro, de enfermedad, pero es provisoria. Pero el hombre, que hace, comienza a llamar ciertas enfermedades como Padre, sáname cualquiera sea mi enfermedad. Entonces tenemos que aprender a usar un lenguaje positivo. ¿Como cuál sería? Yo aquí estoy dando algunos tips para que nosotros no atraigamos a nosotros más pobreza, más enfermedades, más causa en nuestra vida. Entonces el lenguaje tiene que ser cambiado. Padre, gracias por la salud completa que me has dado. En ese mismo momento, tú estás anulando cualquier tipo de enfermedad y estás dando gracias por la salud completa que usted tiene. No lo tengo en este momento, pero mi emuná, mi lenguaje, mi declaración va a hacer que yo la tenga y la reciba. Esas son formas de orar, sin traer más pobreza, sin traer más caos, sin traer más enfermedad. Tengo aquí unos tips. Punto 1. Jamás nos presentemos delante del Eterno en nuestra oración, en nuestra tefilá, confiando o apelando a nuestros méritos. Por ejemplo, tú llevas una semana comportándote elevadamente, estudiando la Torá, haciendo el bien, diste una sedacá, bendeciste a alguien y crees que tienes todos los méritos suficientes para que Dios te bendiga. Y muchas veces la gente cree que tiene méritos para que Dios le responda. ¿Y qué es lo que nos dice la Escritura? Que nuestros méritos, nuestra justicia son trapos de inmundicia delante del Eterno. Así nos ve Dios cuando queremos presentarnos, y como que nosotros tenemos tantos méritos, tantos atributos positivos, y que prácticamente Dios tiene la obligación de respondernos. No hay ningún sadik, no hay ningún justo que apele a sus propios méritos. Ni aun Moshe, ni aun Moisés fue capaz de apelar a sus méritos, sino que nos enseñan los sabios que todo lo que recibimos es dado como regalo inmerecido de parte del cielo. Todo lo que recibimos es por amor infinito y amor gratuito que Dios nos tiene a nosotros. Aquí nadie de nosotros tenemos méritos suficientes. Tú puedes hacer lo que tú, quizás en tu pensamiento,
creíste que era lo más elevado, como ayunar, como orar, como buscar al Eterno, bendecir a alguien, y crees que ahora vienes a la oración y el mundo espiritual se te abre de par en par y te tiene que bendecir, o prácticamente te tiene que darte las gracias a ti por lo que has hecho. Es todo lo contrario. El apóstol Shaul de Tarso, en una de sus instrucciones, dice: si he hecho esto, simplemente hice la función que tenía que hacer. Nada más, a esto vine. No me pueden a mí darme gracia o gratitud el mundo o el universo por la función que solamente me correspondía hacer. Entonces, dejemos aparte nuestros méritos. Cuando vengamos a la tefilá, cuando vengamos a la oración, solamente creamos en que tenemos un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios que nos ama. Y todo lo que venga de parte de Él, nosotros no lo merecemos. ¿Ok? Segundo tip que tengo: si nosotros queremos ser bendecidos en alguna área, tenemos que orar a la inversa. Y estos son pequeños secretos que he aprendido y nos van a dar resultados. Cuando yo sé que aquí muchos de los que estamos aquí presentes, y me incluyo, tenemos necesidades. Y eso va a ser siempre, mis amados hermanos, hasta que salgamos de este plano físico, vamos a tener siempre necesidades. Eso está para trabajar nuestro ego también, ese deseo de querer recibir. El hombre por la necesidad también es tentado, porque tú no vas a ser tentado en la área donde tú te manejas o donde tienes abundancia, sino que siempre el Satán, el enemigo, te tienta en la carencia, en esa parte que a ti te falta. Y ahí muchas veces nosotros tenemos que aprender a desarrollarnos espiritualmente, cómo vencer esa área sin el deseo de recibir. Siempre, o el pecado original fue eso, el querer recibir, el no conformarse con el nivel que el ser humano en su inicio tenía. Siempre quería más. Y esto nos va a pasar. Entonces, ¿cómo podemos obtener un resultado sin pedirlo? Porque ahí está la clave, ahí está lo que quiero enseñar, para no vivir siempre en el caos y en la pobreza. Entonces, cuando alguien aquí que no esté con trabajo, esté sin trabajo o esté enfermo, una de las enseñanzas que tenemos que desarrollar o ejercicio es pedir al Creador por otra persona en la área donde tú estás necesitada. Y ojalá hacerlo de corazón. Por ejemplo, si yo estoy pasando una enfermedad, yo lo que tengo que hacer es pedir por la sanidad de otra persona. Si yo sé que otra persona está pasando una necesidad, oro por esa persona. Si sé que una persona está pasando problemas económicos, oro para que el cielo lo bendiga a él. Me olvido de mi necesidad, me olvido de mi carencia y solamente, Padre, bendice a este hermano. Padre, bendice a fulanito, bendice a fulanita, restablece su salud. Ora, derrámate por otra persona. Cuando tú lo haces, cuando aprendes a hacer este tipo de ejercicio espiritual, a orar y a pedir por otra persona, ¿sabes qué va a pasar? Que el cielo te va a suplir a ti la área que a ti te está faltando. Y ahí tienes otro tips de cómo recibir aquello que tú necesitas sin ponerte en el lado de la carencia. Y es difícil porque cuando uno tiene carencia, lo primero que quiere hacer uno es suplir su necesidad primero. Es como, siempre la persona espera ser bendecido para bendecir. Siempre la persona quiere estar sano para desarrollar algo. Entonces, lo que tenemos que aprender es a pedir para que Dios bendiga a otra persona en la necesidad o en la área donde yo estoy escaseando. Como dije anteriormente, hay un gran porcentaje de personas que atraen enfermedades por la forma de hablar. Padre, sáname cualquiera sea mi enfermedad, y lo ves que atraen enfermedad. Entonces, tenemos que aprender a cambiar el lenguaje, situarnos en una posición de gratitud. La gratitud es la herramienta más poderosa para abrir la abundancia. Damos gracias por todo. Damos gracias por lo poco que tenemos. Y eso
abre vasija. No puedes quejarte de lo poco o de lo que te falta. ¿Por qué? Porque eso te pone en un lugar más de escasez, más de carencia. Entonces damos gracias por lo que tenemos, lo cuidamos y eso va a hacer que el día de mañana nuestra vasija, nuestra capacidad de recibir se amplíe. Siempre enseño esto, que hay personas que no cuidan lo poco que tienen, no cuidan el trabajo que tienen, no cuidan esa área pequeña que están administrando, se quejan de sus patrones, de sus jefes, se quejan de la bicicleta, se quejan del microondas, se quejan de todo y no saben darle gracias al Eterno por esas pequeñas cosas. Entonces la gratitud en esas pequeñas cosas te hace a ti crear una vasija amplia como un buen administrador. Como dice una escritura, si en lo poco tú eres fiel, sobre mucho Dios te pondrá. Pero la gente quiere lo mucho, quiere lo amplio, antes de dedicarse a las pequeñas cosas. Dediquémonos a esas pequeñas cosas y agradezcamos el pan quizás con margarina que tienes en tu casa, el pan con mermelada. No te quejes nunca porque la queja produce muerte espiritual. Esto ya lo venimos observando en el recorrido que el pueblo de Israel tiene durante los 40 años en el desierto. Vivieron quejándose. ¿Y a qué los llevó esa queja? A muerte espiritual, a escasez y a que no lleguen al nivel de conquista. Entonces, el Eterno, ¿qué hizo con esta generación de personas que se quejaban? Los hace vagar 40 años hasta que se mueran ahí en el desierto por la queja. La queja es la herramienta más poderosa que tiene el enemigo para detener tu avance. Y tenemos que aprender a agradecer por todo. Te levantas, agradece el sol. ¿Qué hace frío? Agradece el frío. Agradece la ropa que estás usando. Agradece todo lo que tengas en tu casa, el vaso de agua, todo. De hecho, en la porción de la Torá que vamos a estudiar esta semana, nos habla también la Torá sobre el agradecimiento, sobre la bendición de todas las cosas que tenemos. Queremos ser bendecidos en nuestro entrar y nuestro salir, queremos tener mayor bendición. Eso comienza con el nivel de gratitud. Nada más. Aprendamos a agradecernos. Hay personas que no tienen trabajo y usted muchas veces se queja del jefe que tiene, del horario que tiene. Y si usted se queja de eso, va a ser muy difícil que el Eterno lo pueda promover o pueda tener un ascenso en alguna área laboral. ¿Por qué? Porque no tienes la vasija preparada para algo, vives quejándote. Das gracias por lo que tú tienes en este momento y no te vas a dar cuenta como en 2 o en 3 años Dios te va a tener en un lugar más elevado al que estás ahora. Y eso es por la forma o la acción de gratitud. En Mateo 7, verso 7, un verso que todos conocemos, y Yeshua nos dice lo siguiente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Aquí hay 3 niveles de conexión. Nos dice que el que pide, recibe. Pero como dije anteriormente, tú puedes vivir pidiendo. Y el pedir no hace que el cielo o el Eterno no te bendiga, sino que eso te va a mantenerte siempre en la condición de carencia. Porque siempre estás en que me falta algo, falta algo, siempre. Entonces tenemos que salir de esa mentalidad de pedir, movernos a buscar. El que busca, halla. Un ejemplo práctico de esto es, por ejemplo, una persona no tiene trabajo y pide dinero. Y no va a faltar la persona que es movida y le va a darle, le va a suplirle ese dinero que está pidiendo. El que pide, recibe. Pidió dinero, recibió dinero. Pero esta persona ya se cansó de pedir. Ahora dice, no quiero pedir dinero, quiero buscarme un trabajo. Se movió, dejó ese situado de carencia y quiso salir a buscar.
Y en su búsqueda va a encontrar, ya sea cualquier tipo de trabajo, pero el hecho de moverse, de subir de un nivel, lo hace encontrar. Ya salió del lugar de carencia. Ahora, hay un tercer nivel, que el que llama se le abrirá. Y esto nos enseña que tenemos que estar ubicados en un nivel donde sabemos que tenemos todo a la mano. Cuando nos elevamos a un nivel de espiritualidad, de conexión, vamos a saber realmente lo que nosotros necesitamos acá, lo vamos a tener, pero eso está en el mundo espiritual, cuando nosotros nos conectamos a una dimensión llamado el reino. Por eso es que en estos pasajes del Nuevo Testamento, Yeshua enseña bastante acerca de la dimensión del reino, y uno de sus escritos o enseñanzas nos dice que es mejor buscar el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas que nos faltan van a ser añadidas. Pero tenemos que aprender a conectarnos a una dimensión espiritual. El que pide recibe carencia. El que busca halla, sale de su comodidad y llega a un nivel donde se conecta con el reino. Llega a un nivel donde ahí sabe todas las cosas que le faltan aquí en esta dimensión. Ahora, buscar el reino y su justicia, tenemos que aprender algo, que Dios es un Dios justo y que la búsqueda que yo tenga de ese reino va a ser la justicia que yo manifieste aquí en la tierra. Entonces, si mi manifestación es escasa, es porque la búsqueda que tengo con ese reino es escasa. No sé si me estoy dando a entender, pero todas las cosas que me faltan probablemente sean por falta de búsqueda de reino, por falta de saber en qué posición estoy. Si estoy en el nivel del que pide, recibe, si estoy en el nivel del que busca, halla, o si estoy en el lugar situado donde ya sé qué puertas son las que se están abriendo. En ese nivel de espiritualidad y de conexión, sé y tengo la llave para traer aquí a esta dimensión física todo lo que necesito, sin la necesidad de estar pidiendo, porque ya salí de esa dimensión. El que busca halla. Tenemos que aprender eso, de buscar el reino. ¿Y qué es buscar el reino? Conexión, de Bekut, conexión genuina con el Eterno. Y en esa dimensión voy a aprender que muchas de las cosas que necesito aquí, quizás no es el tiempo de que las tenga. ¿Por qué? Porque el Dios al cual nosotros oramos es un Dios justo. ¿Qué era lo que decía el rey David? Decía, el Señor es mi pastor y nada me falta o nada me faltará. Hay un texto que dice eso. La pregunta es, ¿y por qué nos faltan cosas? Pregúntese, vea su hogar, vea su vida espiritual y a quién no le falta algo en este momento. A todos algo nos falta, pero si Dios es un Dios justo, y conecto este verso, lo que decía el rey David, el Señor es mi pastor y nada me falta. ¿Por qué me faltan cosas? Simplemente porque en la justicia de nuestro Eterno hay cosas que todavía nosotros no las necesitamos en este momento, o no tenemos la vasija preparada para recibirlo. A veces necesitamos madurar en algunas áreas para recibir prosperidad, para recibir niveles de unción, de energía, de poder. Porque Dios nos quiere bendecir a todos, pero muchas veces la vasija que tenemos no es la adecuada para recibir tanto poder o tanta prosperidad. ¿Qué fue lo que le pasó al hijo pródigo? No tenía la capacidad para administrar. Entonces la herencia lo hizo desenfocarse del propósito. Muchas personas no saben administrar 1 millón de pesos, se vuelven locos con 1 millón de pesos. ¿Usted cree que el padre le dará 10 millones de pesos? Por más que el padre quiera bendecirte,
no ve la capacidad para darte tanto. Hay personas que con 4 o 5 personas que administran o ministran, le enseñan, ya los egos se les suben por las nubes. Esa persona no tiene la capacidad para liderar 30, 40, 100, 500, 1000 personas. ¿Por qué? Porque Dios ve la capacidad que tenemos. Nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos. Saber que Dios es un Dios justo. Y que a medida que nosotros oramos, esa justicia se va a ir revelando a nuestras vidas. Vamos preparándonos para recibir cada vez más de parte del Eterno. Por eso tenemos que aprender a ser fieles con lo que tenemos. Y así, cada vez que tengamos o Dios nos supla algo, fue porque sabemos hacer las cosas bien, sin la necesidad de pedir. Hay versos que dicen, pedís y no recibís porque pedís mal, para tu propia vanagloria o para tus deseos carnales. Entonces, el hombre pide siempre para su satisfacción. Tenemos que terminar con esa conducta, con esa acción de pedir para nosotros. Aprendamos a pedir para los demás. Mire, así como nosotros muchas veces hemos orado, hemos llorado, no hemos derramado delante del Eterno por nuestras necesidades, pero ¿alguna vez lo has hecho por alguna necesidad de otro? ¿Alguna vez has llorado para que Dios le dé un trabajo a otro, para que Dios sane a otra persona y que tú te olvides de la enfermedad que tú tienes, de la carencia que tú tienes? Si no hemos llegado a eso, es muy difícil que el cielo nos responda a nosotros. Y nos va supliendo de agotera ciertas cosas, pero nos mantenemos en la situación de carencia o de necesidad. Quiero terminar con esto porque hay algo que me llamó la atención sobre este pasaje en Mateo 7. Yeshua, cuando está hablando sobre el que pide recibe, después dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y es interesante que Yeshua termina diciendo lo siguiente en el verso 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. Esto es lo que me llama la atención, el verso 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En esto está resumida toda la Torá, en hacerle a los demás lo que quieren que nos hagan a nosotros. Mira, aquí hay dos cosas que Yeshua está hablando. ¿Quién de vosotros dice que si vuestro hijo me pide un pan, le da una piedra? Le pide un pescado, le da una serpiente. Aquí hay algo sobre ley de siembra y cosecha. Si tú das pan, vas a recibir pan. Si alguien te pide pan, eso es lo que va a recibir, en la misma área. Pero también está hablando de otra cosa. Y aquí hay una conexión, porque muchas de las respuestas, porque ahí está diciendo el verso, así vuestro Padre nos dará todas las cosas que nosotros necesitamos. ¿Y por qué nosotros no recibimos todas esas cosas si tenemos un Dios que nos quiere dar sin que nosotros tengamos la necesidad de pedir? ¿Acaso el verso bíblico no dice que si vuestro Padre viste los lirios del campo, alimenta las aves del cielo, cuánto más a nosotros nos puede dar a sus hijos? Tenemos un Padre que sabe todas las necesidades que nosotros tenemos, pero es el mismo ser humano que estanca esa bendición. ¿Y cómo la estanca? Aquí está el secreto de lo que Yeshua está diciendo, que muchas veces nosotros actuamos con los demás totalmente diferente a como quieren que actúen con nosotros. Aquí está resumida la ley y los profetas. ¿Tú quieres ser bendecido? Actúa con los demás como quieres que actúen contigo. Si quieres ser próspero en alguna área,
¿Quieres que te vaya bien en la vida? Actúa con los demás. Esto hay una tremenda conexión con pedir y recibir. Buscad y hallaréis. Tocad y se abrirá. Y ahí nos dice, pero ahora haz con los demás lo que quieres que hagan contigo. No puedes divorciar este verso. Aquí hay un tremendo consejo de parte de Yeshua. ¿Por qué el hombre no recibe? ¿Por qué el hombre pide y no se le abre, no encuentra? Porque el hombre no tiene resultados con la oración. Simplemente porque actúa egoístamente con su prójimo. El hombre no sabe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Si usted conoce este secreto de amarse usted va a ver a las demás personas como un espejo. Usted le va a empezar a hacer el bien a las demás personas. Primero, aprendamos a sufrir con la necesidad del que está al lado. Cuesta, ¿no es cierto? Es algo que en nuestra mente jamás lo vamos a poder procesar, porque primero nosotros siempre vemos lo que me falta. Antes de darle a alguien, primero me tengo que suplir yo. Primero tengo que yo estar bien, tengo que yo estar sano. Pero ¿qué es lo que enseña la Torá? ¿Y cuál es el consejo de Yeshua? Haz con los demás los que quieran que hagan contigo. Y haciendo esto, tú vas a poder pedir y vas a recibir. Vas a buscar y vas a encontrar. Vas a llamar y las puertas de los cielos se te van a abrir. Maravilloso. Así que un repaso cortito acerca de esta enseñanza es: cambiemos nuestra forma de orar, de hacer nuestras plegarias. Siempre pidamos, no le pidamos a Dios primero, porque Dios es un Dios omnisciente, es un Dios omnipotente. Mira, el mejor ejemplo de esto es el siguiente. Usted, cuando fue padre o cuando fue madre, las que están aquí presentes y los que están aquí presentes, ¿alguna vez usted tuvo la necesidad de que su hijo de 2 meses, de 3 meses tuviera que pedirle algo? A esa edad no saben hablar los niñitos, solamente lloran. Ellos no tienen conciencia de que le falta la leche, de que le falta ropa, de que le falta abrigo, de que le falta una cama. Ellos no tienen conciencia acerca de esto. Ellos simplemente nacen y absorben el amor de los padres. Y nosotros, que somos adultos y decidimos también tener familia, ¿qué hacemos? No esperamos que nuestro hijo nos pida algo, sobre todo cuando son bebés. Simplemente nosotros les suplimos sus necesidades sin que ellos se den cuenta. Ellos crecen y después, cuando ya tienen conciencia, dirán: mi padre me compró mis primeros zapatitos, mi primer buzo, mis primeros tenis, mis padres me suplieron mis necesidades. Pero ellos se dan cuenta cuando son adultos, cuando ya tienen conocimiento de algunas cosas. Pero cuando son bebés, solamente reciben ese amor. Así, nuestro Padre nos está tratando, nuestro Padre Celestial. Dice: ¿para qué me pides si yo sé las necesidades que tú tienes, hijo? De verdad, amados hermanos, el pedir te va a ponerte en un lugar de más carencia. Solamente comienza a dar agradecimiento. Empieza a pedir por los demás. Pero no tengo trabajo. Agradécelo igual, porque eso es emuná. Estás agradeciendo por algo que Dios te va a suplir. Entonces, dejemos la carencia de lado y pongámonos en la posición de gratitud, que es la posición de abundancia. Gracias por la salud completa. Gracias por mi prosperidad. Mis hermanos que no tienen su alma hermana acá, dale gracias al Eterno por tu alma hermana. Hoy puede ser un día profético. Hoy día es el Día del Amor en Israel. Así que mis hermanos que están ahí, no se vayan de la transmisión, los estoy observando. Den gracias a Hachén por su alma hermana. Y eso va a producir que ya la tengas y que se manifieste. Porque te pone a ti en un lugar de abundancia, de posición, de adquisición. Así que este es el consejo. Shalom a mis amados hermanos que están ahí presentes.
Que el Creador les bendiga y que empecemos a ver cómo esto da resultado. Amén. Me despido. Adiós.